Hola, Buenos días, buenos profe. días. ¿Me escuchas, Josué? ¿Sí me escuchas o no? Josué, creo que yo no te escucho. ¿Te podrías poner tus manos libres? Buen día, Aldo. Josué, contéstame, ¿podrías ponerte tus manos libres para que no hubiera interferencia? O contéstame por el chat, por favor, nada más para corroborar que sí me estés escuchando.
Listo. Bueno, vamos a empezar. José, nada más no seas malo, te vuelvo a pedir, si no puedes o no me escuchas bien, ojalá me puedas escribir al chat para que te pueda, o para que puedas saber si es que no me llegas a escuchar bien o de manera correcta. Yo a ti no te escucho realmente nada, pero te agradecería bastante que me pudieras hacer esa observación por escrito. Bueno, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Hoy tenemos que ver la clase de ciencia y metafísica en la cuestión argumentativa. Realmente el tema de la ciencia en esta cuestión tiene que ver con los métodos interpretativos de la norma. Y en ese sentido, y como les decía la clase pasada, la cuestión de los métodos interpretativos resultan ser en una especie muy técnicos, pero también a la misma forma muy prácticos. Estos métodos argumentativos lo que nos van a generar, entre otras cosas, es a tratar de comprender la norma no desde el punto de vista de tal y como está redactada, es decir, a la literalidad. Los métodos interpretativos ayudan muchísimo para poder ver posibilidades de solución ante los conflictos jurídicos que se nos van presentando. Un ejemplo de ello para que se den una idea. Si nos vamos, por ejemplo, a la regulación estricta de lo que establece la ley, en el caso de la Ley General de Salud, establece la prohibición del consumo de marihuana, así como también del transporte. ¿Qué es lo que dieron lugar estos métodos interpretativos? Pues lograron generar que a través de varios amparos se pudiera dar la regulación y la permisión incluso de la Suprema Corte al Congreso Federal para que se diera la regulación y el permiso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces cuando nosotros estudiamos una norma, parece muy consuetudinario el ver lo prohibitivo que es esta. Es decir, si la norma te dice es que no se puede, normalmente la gente común va a pensar, pues no se puede. Si la ley dice literalmente que no se puede realizar cierta conducta, no se va a poder. ¿Y qué es lo que sucede con los métodos interpretativos en la argumentación jurídica? Estos te van a permitir decir, ¿sabes qué? Aunque la norma diga que no, sí se va a poder. Y se va a poder desde esta perspectiva. Entonces, eso es lo bonito y lo práctico que está teniendo el tema de los métodos interpretativos. Josué, tengo 3 dispositivos aquí que me aparecen a mí conectados. Tienes problemas de conexión, ¿verdad? Sí, profe, tengo, pero el uno no es la computadora nada más por aquello de que pone usted su pizarrón y Ah, el ok. otro es mi celular para que me escuche. Así me enseñó Perfecto. el profe. Ajá, Perfecto, perfecto, Max. porque sí, estoy viendo que entras, sales de clase, entras y vuelves a Sí, salir, y sí, luego me sí, tenía aparecieron los 3 problema. dispositivos. Por eso es que te preguntaba, creo que sí tienes problemas de conexión. Bueno, Sí, está muy ahí ya bien estoy que estable. perfecto, perfecto. Sí, Bueno, lo entonces, escucho bien. perfecto. Como iba diciendo, estos métodos interpretativos lo que nos van a ayudar es a ver que la norma, a pesar de que te diga que no o te dé negativas, sí te va a poder permitir realizar ciertas conductas. Entonces, en este caso, y como lo decía en la sesión anterior, lo que vamos a estar teniendo con estos métodos interpretativos es una comprensión más amplia de la norma, es una comprensión incluso extensiva de la norma, es una contrariedad incluso de la propia norma, y eso ayuda muchísimo a la hora de generar argumentos jurídicos, ya sea en una demanda de amparo, en una demanda civil, en una demanda familiar, cuando uno establece los supuestos de qué es lo que pretendo lograr, en pocas palabras, los presupuestos o las prestaciones de la demanda, ayudan muchísimo los métodos interpretativos. Pero bueno, vamos a ir sobre esta parte, vamos a proyectar mi pantalla y yo les había dejado en este caso un documento que se llama Los métodos interpretativos. Seguramente les habrá sido un poco complicado el poder leerlos, ya que de alguna forma no son tan entendibles cuando logras leer de manera dogmática, sino que por el contrario, ahorita con algunos ejemplos van a ser un poco más sencillos de poder ir comprendiendo cada uno de estos supuestos. ¿Ya te aparece mi pantalla, Josué? Creo que sí. Bueno, Me aparecen en mi celular, profe.
Y ahorita pronto se... Ok, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, como te iba diciendo en este caso, vamos a estar teniendo esta explicación de los métodos interpretativos y al mismo tiempo voy a estar teniendo aquí una gráfica, una especie de pizarra, en donde vamos a poder ir ejemplificando algunas cosas o notas importantes que yo voy considerando para hacer más explicativo cada uno de estos métodos. Ahora, vean esta parte, este documento que ustedes tienen ahí en la plataforma, precisamente habla acerca de estos métodos interpretativos. Yo les explicaba en la clase pasada que de manera dogmática se reconocen 18 métodos y actualmente con la nueva investigación jurídica se logran establecer hasta 30. Sin embargo, yo les dije, no es necesario que se aprendan los 18. Si lo quieren hacer, está fabuloso. Pero a mí me parece que si manejan 5, al menos 5 con este curso, por mí está bien. ¿Cuáles? Los que ustedes decidan de los que vayamos teniendo dentro de, pues del documento que vamos a estar viendo. Ahora, vean esta parte y vamos a ir un poco hacia abajo. Este documento me gusta bastante, es un documento incluso de la biblioteca de la UNAM, pero hay colaboración en este documento del propio Tecnológico de Monterrey. Entonces me parece bastante bueno el documento y es por eso que se los estoy programando. Lo voy a hacer un poquito más grande y voy a iniciar con algunas pequeñas notas introductorias. Vean, dice, el método es el conjunto de pasos a seguir para alcanzar un determinado fin. El camino que se traza para lograrlo, actuar metódicamente, permite saber lo que se busca, el fin que se trata de alcanzar y conocer la mejor manera de lograr el objetivo presupuesto o propuesto. Por la vinculación que existe entre el método y la técnica, es frecuente que se les equipare. Sin embargo, como lo apunta Rafael Bielsa, hay una diferencia conceptual entre uno y otro. Pues el método es el camino elegido para realizar una tarea u obra, en tanto que la técnica es el instrumento de elaboración o realización. En palabras de Walter Arellano, el método tiene que ver con la estrategia utilizada para alcanzar un fin. En cambio, la técnica atiende específicamente a los elementos, instrumentos, mecanismos, herramientas que afecten o que lo impliquen. Cuando se tiene necesidad de desentrañar el sentido de una norma, legal o contractual, porque hay desacuerdo en su contenido, el intérprete lo hace recurriendo a diversos métodos y técnicas que le permiten encontrar el significado de la disposición, pues de ese modo tendrá los elementos para resolver la controversia planteada con motivo de la discrepancia surgida a propósito del alcance de la ley o de la estipulación. Ahora, antes de eso, me voy a ir aquí a este documento de la norma y vamos a ver algunos aspectos generales que yo tengo que comprender cuando voy a generar un análisis de una norma. Por ejemplo, aquí vamos a poner ley o norma. Marisela, ya estás conectada, ¿verdad? Listo. Yo pregunto, Marisela, ¿ya estás conectada? Sí. No seas malita, ¿puedes apagar tu audio? Por favor. Gracias. Listo. Entonces, les decía en esta postulado, esta ley o norma va a tener diferentes alcances. Lo que yo tengo que analizar siempre que leo algo de alguna ley o de algún reglamento o de algún tratado internacional, siempre que yo leo, debo de establecer lo siguiente, los siguientes parámetros. De eso me va a ayudar bastante cuando yo vaya a llevar a cabo una especie de interpretación. Primero, las prohibiciones. Eso es fundamental que yo tengo que estar analizando en el momento de que llevo a cabo el análisis de una norma. Tengo duda en si se escribe prohibiciones con C. Déjenme analizarlo porque no recuerdo prohibiciones. Si está correctamente escrito o no. Prohibición. Sí, prohibiciones. Sí, está bien escrito. Listo. Pensé que no. Listo, entonces esta es la primera parte que yo tengo que estar analizando de una norma, prohibiciones. ¿Qué me prohíbe la norma? Después, lo segundo son las facultades. Tercero, las regulaciones.
A veces hay normas que no te facultan ni te prohíben, sino que te regulan. ¿Qué significa regular? Establecerte un método específico de cómo llevar a cabo una acción. Siguiente, las restricciones. ¿Es diferente una restricción a una prohibición? La respuesta es sí. ¿Cuál es la diferencia? Que la restricción te permite, pero solo te limita en una sola cosa. Y en el caso de las prohibiciones son totalitarias, es decir, que te debe de establecer que hay una conducta en específico que no se puede permitir o que no se puede realizar. Después tenemos la siguiente, prohibiciones, facultades, regulaciones, restricciones. Y después tenemos que establecer las omisiones. Recuerden lo siguiente y lo que pasa en derecho, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si la ley te dice, o mejor dicho, si la ley no te dice que está prohibida una conducta, pero tampoco te dice que está facultada, entonces está permitida. Pero para poder llegar a ese tipo de análisis y comprensiones, tienes que llevar a cabo esto. ¿Qué tipo de omisiones existen? Hay normas que regulan muchas cosas, pero algunas son omisas de muchas cosas también. No son completamente exactas. Entonces, esto es lo que yo tengo que estar analizando siempre cuando yo llevo a cabo el estudio de una norma. Ahora, 2, la ley o norma. ¿Qué otra cosa me tengo que estudiar dentro de un escrito de argumentativo? Ok. Siguiente. Tengo que estudiar el objeto de la norma. ¿De acuerdo? ¿Qué pretende regular? Y una vez que yo tenga todo esto, ahora sí vamos a englobarlo. Una vez que tenga yo todo esto, entonces puedo llevar a cabo mi propio análisis. Y ese análisis, entre otras cosas, vamos a ponerlo aquí. Va a depender del objeto del escrito redactado. Y en pocas palabras, ¿qué es el objeto del escrito redactado? Lo que se pretende lograr con el escrito. Entonces, vean esta parte. No es nada más de analizar y decir, ah, pues es que la norma dice esto, ajá, ¿y eso qué? No, es muchísimo más complejo de lo que parece, ¿no? No es nada más decir, ah, pues es que la norma nada más dice que esto sí se puede y que esto no se puede. Y ya, como esto dice que sí se puede, pues sí se puede, y lo que yo quiero lograr, pues dice que no se puede, entonces no se puede hacer mentira. Yo tengo que ver todo esto y analizar todo esto para poder fijarme hacia dónde quiero llegar. Ah, es que la norma dice que no se puede. Bueno, pues vamos a ver si en realidad no se puede. Si al final de cuentas lo que yo pretendo lograr en este caso es lo que yo quiero. Y eso es algo que de alguna manera ustedes deben de tener muy claro siempre. Siempre que ustedes entren a un conflicto jurídico, van a hacer o van a pretender hacer lo que el cliente solicite, no lo que la ley expresamente te está estableciendo. En algunos casos, en muchos juicios, solo estarás limitado en hacer lo que la ley te establece, en muchos casos. Pero en la gran mayoría de ellos, la pretensión de tus escritos, ya sea de demanda o promociones, incluso de impugnaciones, si es que te vas a la apelación o al amparo, es lograr lo que el cliente quiere, no como tal lo que la ley te está estableciendo. Eso ténganlo muy en cuenta. Porque, y por ejemplo, fíjense, ahí les voy a platicar algo de lo que me pasó el día de ayer. Ayer, recuerdo que fui a la agencia del Ministerio Público, allá a la Fiscalía, aquí en la 31, y recuerdo que el Ministerio Público, en lo que yo estaba esperando, estaba platicando con una de las litigantes que iba a preguntar por una carpeta de investigación. La cuestión aquí es que la abogada litigante estuvo dialogando un poco con el Ministerio Público y se fue. Y ya entre comentarios del propio Ministerio Público decía, esta abogada realmente, lejos de poder generar una negociación, o bien de intentar al menos algo en audiencia,
para poder sacar a su cliente, se está yendo únicamente por lo que establece la ley. Dice, y así nunca lo va a sacar. Fíjense lo que decía el Ministerio Público. O sea, el propio Ministerio Público hizo una autocrítica, o crítica, mejor dicho, de la propia abogada y decía, es que no le busca, ¿no? O sea, no solamente se trata de hacer lo que la ley te dice, se trata de hacer valer con la ley lo que tú pretendes o lo que tú quieres. Y en ese sentido iba el comentario del Ministerio Público. Decía es que la abogada no le busca, o sea, no logra estudiar, no logra aplicar un método interpretativo y por ende lo único que va a hacer es como seguir el caminito de lo que va estableciendo la ley y el propio Ministerio Público dice así no va a sacar nunca al cliente. Entonces, a este enfoque voy generalizado. Ustedes tienen que realizar todo esto para plantearse muy bien desde un principio qué es lo que pretendes llegar. Pero para poder llegar a lo que pretendes con tu escrito, primero tienes que haber desfragmentado la norma y verificar si te conviene generar un análisis o no te conviene generar un análisis. Pero ve desde dónde tienes que plantearlo. Ahora, este solo es el comienzo, ¿no? Este solo es el comienzo, porque incluso aquí, de lo que pretendemos, vamos a ponerle aquí con azul, lo que se pretende lograr con el escrito, esto ya va apoyado de los métodos interpretativos. Métodos interpretativos de la norma. Listo. Ahora, pregunto, Josué y Marisela, ¿existe alguna pregunta o duda hasta aquí? ¿O comentario? Por mi parte, no, profe. ¿No? ¿Todo claro? No. Sí, hoy voy tomando nota. Listo. Bien. ¿Marisela? Listo. ¿Tienes problemas de conexión, Marisela? ¿De audio o algo así? Ok, perfecto. Muchísimas gracias por contestarme. Sí, en efecto, no sé qué pase. Creo que Josué también presentó algunas fallas al principio de la clase. Entonces, a lo mejor en tu caso, creo que también puede pasar. Si es que sí, creo que es una cuestión de la plataforma, la que a lo mejor está fallando a esta hora. Esperemos que se llegue a corregir en lo que queda de la clase. Bueno, entonces estamos teniendo esto. Ahora, para poder generar esto de lo que yo pretendo lograr, ya después de que lleve a cabo todo este estudio, tengo que aplicar un método interpretativo. Ahora, los métodos interpretativos, ahorita vamos a verlos uno por uno, porque también no es nada más decir, un método interpretativo. Ok, ahorita vamos a ver uno por uno y vamos a explicar con ejemplos también uno por uno, para que también te percates cómo se llevan a cabo las interpretaciones en base a estos métodos. Ahora, importante. Siempre que ocupes un método interpretativo, es obligatorio que tú debes de tener una formación de estudio. ¿Por qué? Porque los métodos interpretativos no puedes aplicarlos si tú no tienes un estudio previo. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, cuando tú estudias previamente y ya vas a aplicar un método interpretativo, tienes una especie de colchón, vamos a llamarlo así, de manera muy escueta o de manera muy ordinaria. Tienes una especie de colchón de conocimiento. Y tú vas a decidir si haces con ese colchón de conocimiento una pirámide, o haces un rectángulo, o haces una estrella. Es como una especie de plastilina, ¿de acuerdo? Si tú no tienes ese estudio previo, es decir, tu plastilina es muy pequeña, seguramente habrá muchas cosas que no puedas hacer. Entonces, tú, en este caso, conforme tu formación te va llevando a lo largo de la carrera, tienes que estar repasando siempre lo que las propias materias vas aprendiendo durante todo el transcurso, más tu experiencia de vida, que lo vas incluso en algunos ejemplos o en algunas cosas seguramente les habrá pasado que ya como que empiezas a meter cierta interpretación conforme lo que vas estudiando, más, ¿no? En este caso, experiencias que vas viviendo. Entonces, eso es algo muy importante que tú debes de tener. ¿Por qué? Porque los métodos interpretativos lo que van a generar en ti es precisamente ese cuestionamiento de lo que ya viviste o ese cuestionamiento de lo que ya estudiaste para ver si se aplica o no, aún y a pesar de que ya lo hayas aprendido. O bien, a pesar de que lo hayas aprendido, ver de qué otra manera lo puedes acomodar a tu ejemplo concreto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú estudias, incluso con los ejemplos que yo voy a darles,
seguramente en la vida diaria y en la vida cotidiana vas a tener muchísimos más ejemplos. Y no siempre vas a tener el ejemplo que yo te voy a dar en clase. Entonces, lo que se trata aquí es de que tú mismo, de manera particular, ocupes el conocimiento aprendido en la clase, pero también lo modifiques y lo actualices a los problemas que te van a surgir o que vas a poder visualizar en el periodo que vas a tener de manera posterior. Entonces, por ejemplo, que tengas ahí problemas con tu vecino o que ya te contó a lo mejor un compañero de trabajo que tiene un problema, ¿cómo es que empiezas de alguna manera ya a generar esta especie de comprensión del problema como tal y luego aplicas el conocimiento jurídico para poder generar una posible solución al conflicto? Entonces, este es el primer método, que es el método gramatical y literal. Ese es el más sencillo. Es decir, en pocas palabras, el método tal cual y como está la norma escrita, tal cual la vas a aplicar. Así es como se va a llevar a cabo. Ese es el método que comúnmente logramos ocupar, ¿no? O el que común, o el más fácil. Tal y como está redactado, así lo pones, ¿no? O así lo tratas de aplicar. Es lo más sencillo. ¿De acuerdo? Fíjense lo que dice nada más por ver un poco más acerca de él. Dice, este método denominado por algunos como exegético, se propone encontrar el sentido de una norma o de una cláusula en el texto de las mismas, es decir, a partir de la literalidad. Se atribuye un significado a los términos empleados en la redacción por el legislador o por los contratantes, con ayuda de las reglas gramaticales y el uso del lenguaje. Se indaga el significado de los términos en que se expresa una disposición normativa. Dicho significado suele coincidir con el lenguaje general empleado por los miembros de la comunidad, aunque en ocasiones es menester de atender al lenguaje técnico que utiliza una norma jurídica. Karl Lorenz sostiene que toda interpretación de un texto ha de comenzar en el sentido literal. En pocas palabras, tú no puedes aplicar otra forma de interpretación si no comprendes primero cómo está escrita la norma. Y en este sentido, aquí voy a hacer un paréntesis y aquí para poner el sentido literal es tal y como está escrita la norma y comprende todo esto. Vamos a poner aquí otro marco. ¿De acuerdo? Y lo vamos a poner aquí. Para yo comprender una norma, tengo que estudiar todo eso. Y eso es lo más sencillo. Es el interpretación literal. Es lo más sencillo que yo puedo llevar a cabo. La interpretación literal. Ahora, vamos con este caso. Fíjense, en la medida que sea capaz de fijar definitivamente el significado de una expresión, el enlace con el uso general del lenguaje es el más evidente, porque se puede aceptar que aquel que quiere decir algo usa las palabras en el sentido que comúnmente son entendidas. El legislador se sirve del lenguaje general porque, y en tanto se dirige a los ciudadanos que desea que sean entendidos por ellos. Ahora, vean esta parte. La interpretación gramatical imprescindible porque busca el significado de lo determinado en el lenguaje jurídico. Presenta el siguiente problema: ante la posibilidad de otorgar a una palabra o a una expresión un sentido literal individual u otro que vaya acorde al contexto en que se contiene, ¿cuál debe preferirse? La conexión de significado de la ley determina, en primer lugar, que se comprendan de la misma manera las frases y las palabras individuales. Es decir, cuando tú lo lees, no le vas a cambiar ni una coma. Es decir, en pocas palabras, lo vas a aplicar tal y como está redactado. Y creo que la mayoría de nosotros, como que es lo primero que hacemos a la hora de generar una interpretación literal de esta naturaleza, es decir, tal cual lo entiendes, tal cual lo lees, tal cual lo quieres aplicar. Y creo que es lo más sencillo. Ahora, dentro de esta interpretación existen también dos tipos de interpretación literal, una que es restrictiva y la otra que es extensiva. Fíjense lo que dicen que en este caso cada uno. Es más, chicos, ¿pueden copiar estos dos párrafos, mejor dicho? La interpretación restrictiva sobre la misma base literal. ¿Lo pueden copiar, por favor? Sí, lo copiamos y nos los deja, profe, Ah, también ahorita que lo copiemos. nada más pongan la interpretación literal, ¿de acuerdo? Ujú. Y ahí, sobre eso, estos los vamos a poner como subtemas de la interpretación literal, ¿de acuerdo? Ajá, interpretación literal. Y luego ponemos un subtema que es la interpretación restrictiva. Es un subtema de ese tema, ¿de acuerdo? Sí, estoy así, lo estoy copiando. Ok, cópienlo y ahorita lo explico. Sí.
Ustedes me dicen para que le baje a la otra interpretación Sí, extensiva. Ujú. profe, sí le baja más para Sí. que pueda yo de la interpretación extensiva. Ahí Ajá. está. Gracias, profe. La extensiva llega hasta donde dice aquí, hasta donde tengo el cursor, donde dice norma. Hasta ahí llega, nada más son 3 renglones. Sí.
Lo de abajo entonces no, ¿verdad? No, solo Interpretación dice norma, sí. literal. Literales de la norma, hasta aquí. Ustedes me dicen. ¿Listo? Ya, profe. Bien, ahora vamos a explicar uno por uno y ahorita los vamos a graficar para que sean un poquito más sencillos, ¿de acuerdo? Antes de que empiece con eso, ¿puedo borrar este mapa? Yo ya, profe. ¿Este mapa lo puedo borrar? Sí, yo lo copié. Ok, listo. Aquí vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner el primer método interpretativo. Vamos a poner interpretación gramatical o, porque recuerden que es el mismo, o literal. Hoy, literal. Vamos a hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? De esta van a depender dos formas de interpretación, 1 y 2. La primera consiste en la interpretación restrictiva. Y la segunda tiene que ver con la interpretación extensiva. Interpretación extensiva. Ok. ¿Cuál es cuál? ¿No? Vamos a ir con la primera. Y dice, dice la restrictiva, que constriñe el alcance normativo de una disposición para aplicarla en casos específicos y limitados. Como enseñanza Rojas Armandi puede entenderse en varios sentidos. La interpretación que trata de respetar la voluntad del legislador. B, la que acota el significado de los términos del contexto legal a su menor ámbito de validez. Y C, la reducción de la letra de la ley a su significado más seguro. En pocas palabras, fíjense, para que no se lleguen a complicar, la interpretación restrictiva dentro de la interpretación literal consiste en lo siguiente. Aplicar la norma tal y como está escrita sin aumentarle ningún significado. Tal y como está escrita, sin aumentarle ningún significado. Ahora, vámonos con la extensiva. Dice, en cambio, consiste en ampliar el significado de un texto para aplicarlo en situaciones que no se encuentran comprendidas claramente en los términos legales de la norma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces queremos aplicar la norma tal y como está escrita, pero como que nos surgen dudas de qué significa un término en específico o una palabra en específico. En esos casos la vamos a seguir aplicando tal y como está,
pero para poder comprender ese término tenemos que ampliar la comprensión. Y para poder ampliar la comprensión, ocupamos los siguientes, ¿de acuerdo? Pónganle ahí, vamos a meterle. Cuando existe duda de la definición de una palabra, se puede comprender a través de, y vamos a poner dos puntos de aparte, vamos a ponerle diccionario jurídico, o, si es a través de un diccionario jurídico, a través del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿se puede aplicar la interpretación del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española? La respuesta es sí. ¿Por qué sí? Porque el propio texto procesal de las materias te dice que los escritos y promociones tienen que hacerse valer en el lenguaje español. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente cuando nosotros vemos derecho romano y derecho civil y vemos todo lo que es el digesto, el iuris corpus civilis, la ley de las 12 tablas y todo eso en realidad, o estos formulismos en latín, nos ayudan a comprender las figuras. Podemos aplicar esos textos o esos latinismos o esas frases en latín en un escrito. La respuesta es sí, pero no podemos hacer un uso excesivo de esos latinismos. ¿Por qué? Porque el propio código nos dice que debemos de llevar a cabo la redacción de los escritos o promociones en español. Entonces, ¿qué sucede? Simplemente cuando aprendemos los latinismos es para comprender las figuras. Los podemos aplicar en algún escrito, pero podemos aplicar uno, pero no podemos llenar todo el escrito de solamente latinismos, de puras frases en latín, porque obviamente el propio juzgador va a decir, pues esto no está en español, lo voy a tener que rechazar o que lo aclare. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente lo que hacemos es ocupamos un diccionario jurídico cuando hay una palabra en la norma que no nos queda muy clara o que bien como que no sabemos en general en qué contexto o a qué se refiere como tal el legislador en el momento de que hizo una reforma o hizo una adición o creó una norma. Aplicamos los significados de los diccionarios jurídicos. Y si no hay ningún significado jurídico, es decir, esa palabra no se encuentra en ningún diccionario jurídico, entonces podemos aplicar el diccionario de la Real Academia Española y sobre eso vamos a aplicar la interpretación en la interpretación gramatical o literal. Es decir, la aplicamos, pero en base a la mejor de lo que comprendamos en la Real Academia, o bien es mejor de manera preferente lo que se comprende a través de un diccionario jurídico. Y así es que es lo que sucede. No le cambiamos el sentido, simplemente comprendemos a través de estas ayudas que pues son suficientes para poder comprender una norma. ¿Sí queda claro, chicos? Claro que sí, profe. ¿Ya copiaron el mapa? ¿O lo están copiando? Ya, profe, Listo, ya lo entonces, copié. aquí es como vamos a estar llevando a cabo estos métodos interpretativos, ¿de acuerdo? De esta interpretación gramatical se puede aplicar de dos formas. Uno, que es de interpretación restrictiva, y dos, de la interpretación extensiva. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otro método podemos aplicar? Es el único método que vamos a estar llevando a cabo. La respuesta es no. Existen otros métodos interpretativos. Y aquí tenemos otro, la interpretación sistemática. Esta es otra forma de interpretar. ¿Ya puedo borrar todo esto? Ya. ¿Ya? Ya, profe. Vamos a ponerle nuevo. No guardar. Ok, ahora vámonos con otro tipo de interpretación sistemática.
acento aquí y interpretación lleva acento aquí. Ok, ahora he de decirles algo, chicos. Este tipo de interpretación, antes de que leamos el texto como tal, sí te exige a ti como ya sea como abogado o como estudiante de derecho, tener un muy buen estudio de derecho sustantivo y de derecho adjetivo, de todas las materias, de todas las materias. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es aplicar reglas o armonizar, mejor dicho, vas a generar es armonizar reglas de normas que son de manera o que son aplicables de manera supletoria. Entonces, tú tienes que tener un alcance y un estudio previo muy fuerte en materia estatal y en materia federal y obviamente a lo mejor hasta en jurisprudencia o en tratados internacionales. Tienes que tener muy buen estudio para poder aplicarlo. O bien, si es que no tienes a lo mejor un estudio previo, entonces te obliga a estar estudiando, ¿no? Para poder armonizar la interpretación de una norma en base a varias leyes, pero aplicando un solo concepto. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, en este caso de la interpretación sistemática, sí vas a tener que tener un muy buen estudio de la legislación estatal, de la federal, y al menos de los criterios de jurisprudencia también. Entonces, al menos aplicas esos tres. Ya si quieres aplicar un tratado internacional, pues muchísimo mejor, pero al menos esos tres te va a exigir demasiado este método de interpretación. Fíjense lo que dice. Esta interpretación sistemática es la que busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo sentido se acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece. Vamos a poner lo siguiente, para que se logre comprender un poquito mejor. Supongamos, ¿de acuerdo? ¿Qué materia les gusta más? ¿Penal, civil, familiar, chicos? A mí civil. Civil. ¿A ti, Josué? A mí penal, profe. Ok, listo. Vamos a aplicar un contexto de manera general en cada uno, ¿de acuerdo? Ok. En materia civil, vamos a poner en este caso, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el tema de la igualdad? ¿De acuerdo? Y si vamos con Josué, tenemos que ver el tema a lo mejor de la presunción de inocencia. Presunción de inocencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este caso? Si nos está diciendo que debemos de tener o extraer de una norma que esta misma sea acorde al contenido general, pues vamos a tener lo siguiente. La igualdad, ¿en dónde está establecido dentro del propio código? Ah, pues esta debe estar establecido, ¿en dónde? Pues en el Código Civil, ¿no? Pero a su vez, el Código Civil que a lo mejor vamos a revisar es estatal. Y al mismo tiempo, ese mismo concepto lo debo de relacionar con el Código Civil Federal. Y al mismo tiempo, este Código Civil Federal lo tengo que estar armonizando con la propia Constitución. Y si quiero tener un alcance todavía más grande sobre el mismo concepto, esto también debe de tener fundamento en un tratado internacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede y qué es a lo que voy? Que a lo mejor yo puedo hablar de la igualdad, pero no me voy a limitar a lo que me establece solo una ley, que es el Código Estatal, sino yo puedo aplicar esta interpretación o este concepto en base al estudio de 4 normas al menos, de manera diferente o distinta. Para solo estudiar una sola palabra, igualdad. Yo tengo que revisar esto, 4. ¿Qué dice el Código Estatal? ¿Qué dice el Código Federal? ¿Qué dice la Constitución? ¿Y qué dice el Tratado Internacional? Solo acerca del término de igualdad. En eso consiste la interpretación sistemática. En armonizar el significado o la comprensión de un problema o la posible solución de un problema en base a varias leyes y no solamente a una. Si nos vamos con Josué, ¿qué es lo que dice? Ah, pues la presunción de inocencia, ¿en dónde se puede generar?
Suprimir. La presunción de inocencia la puedo encontrar, entre otras cosas, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero al mismo tiempo, yo puedo revisar lo que se está estableciendo en la Constitución. Y al mismo tiempo, puedo revisar lo que se está llevando en un tratado internacional. ¿Qué sucede? Estudié solamente un solo concepto en base a 4 leyes diferentes. Eso es aplicar la interpretación sistemática. En decir, ¿sabes qué? Es que aquí me dice así, pero también la Constitución Federal dice esto, pero además el Tratado Internacional dice esto. Entonces, debo entender este concepto en base a estos 3. Y entonces tenemos este significado. ¿Puedo seguir? Sí, profe. Listo, entonces, vean lo que dice. Procura el significado atendiendo al conjunto de normas. Esto es a lo que refiere. El significado atendiendo al conjunto de normas o el sistema en el que se parte. Un precepto o una cláusula deben interpretarse no de manera aislada, sino en conjunto con los demás preceptos o cláusulas que forman parte del ordenamiento o del negocio en cuestión. ¿Qué es lo que yo les estoy diciendo? Si yo quiero hablar de la igualdad, no nada más voy a estudiar el Código Civil, tengo que estudiar todas estas para poder hablar de la igualdad. Lo mismo de la presunción de inocencia. Si yo leo el Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí viene una definición. Pero no solamente debo de estudiar eso, a lo mejor tengo que estudiar también la Constitución, tengo que ir a un tratado internacional, tengo que estudiar muchísimas más cosas para poder comprender en realidad el alcance de un solo concepto. Vean lo que dice. La razón es que el sentido de una norma no solo está dado por los términos que la expresan y su articulación sintáctica, sino por su relación con las otras normas. Antonio Picato opina que las normas jurídicas no pueden ser comprendidas fuera del contexto al que pertenecen. El sentido de un enunciado normativo muchas veces se ve completado por otros enunciados pertenecientes al mismo ordenamiento o a uno distinto, por lo que en rigor la interpretación de las normas jurídicas no puede hacerse sobre la base del aislamiento de los enunciados. Para obtener una regla de derecho completa es preciso hacer una compleja travesía constructiva por muchos enunciados, es decir, por muchas normas, no solamente de una. No voy a estudiar una sola norma, tengo que estudiar muchas normas. La explicación de esta vinculación entre una norma y las demás del mismo ordenamiento o entre una cláusula y el resto del contrato se encuentra en que las primeras, que forman parte de un todo, no pueden tener un significado distinto de las demás, y mucho menos contradictorio, pues el conjunto de preceptos o estipulaciones no se concibe como una simple acumulación o agregado de disposiciones, sino como un verdadero y propio sistema, por lo que la interpretación sistemática conduce a entender la norma particular en función del contexto general y de manera conforme a este último. Y era lo que yo les estaba diciendo. Comprendes un solo significado a través de varias leyes, no a través de una sola. Si tú solamente estudias incluso una sola norma para poder decir, aquí está, estás limitado. Yo les decía hace un momento, en el caso de la presunción de inocencia, si me voy al Código Nacional, voy a tener una definición allí. Pero de ahí a lo mejor no es lo único. A pesar de que esté definido, no quiere decir que es la única ley que va a hablar acerca de la presunción de inocencia. Me puedo ir a la Constitución, me puedo ir a un tratado internacional, y si soy todavía más exacto, puedo incluso irme a la propia jurisprudencia. Es decir, todavía le busco una más para poder ahora sí decir, en esto consiste, o esto es el alcance de la presunción de inocencia. Y no solamente me quedo con la pura definición que me establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Comprendido? Sí, profe. Sí, profe. Ya se me estoy desanimando. ¿Cómo? Ya hasta me estoy desanimando. Tanto ¿Por qué? leer. ¿Cómo? Hay que buscar. Aquí la cosa, Ajá. para mí sería, el problema es encontrar todos,
O sea que en esta situación de la sistemática, pues nos lleva a que no nada más hay que buscar uno, pero para mí mi problema va a ser investigar, la palabra investigar. Como tengo que investigar sobre la presunción de inocencia, es saber investigar y eso no lo sé hacer. No te preocupes, pues eso, ahora hay muchas herramientas para poder buscar en una palabra o un documento. Fíjense, vamos a hacer el ejercicio para que quede claro en este caso. Ahora, pues como con el tema electrónico, les he de decir lo siguiente. Cuando tú vas a una audiencia, es preferible siempre que tengas todo ya señalado en tus diferentes leyes, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? En la única materia en la que te permiten meter como tal una computadora es en la materia penal a una audiencia. En la materia penal sí puedes, sí te permiten integrar una computadora en el momento de llevar a cabo una audiencia. En las demás no. En las demás simplemente llevas tus códigos físicos, o sea, tu compendio, y con esos te defiendes en juicio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gran mayoría, o incluso yo también lo hago, cuando me toca un juicio civil, un oral sumarísimo en materia civil, o un oral mercantil, por ejemplo, o en materia agraria que son orales, o en materia laboral que también son orales, yo en mi despacho lo que hago es llevar a cabo un estudio previo de 4 días al menos, 4 o 3 días al menos antes de la audiencia, y lo que hago es señalar en mi ley con post-its, ¿de acuerdo? Pongo, por ejemplo, tal artículo siento que me va a convenir o que ya llevo una estrategia, le pongo un post-it y le pongo ahí a qué palabra se hace referencia. Entonces, normalmente yo cuando llevo mis códigos en mi portafolio, todos están llenos de post-its, ¿de acuerdo? ¿Pero por qué? Porque cuando tú vas a audiencia, cuando tú ves los post-its, es muchísimo más fácil la búsqueda de algún tipo de concepto ya dentro de la audiencia. Ahora, cuando vas, por ejemplo, a la materia penal, en donde sí les digo que sí te permiten entrar con un sistema de cómputo, pues obviamente las leyes las llevas físicas, ¿no? O sea, llevas tu compendio de leyes, pero aparte la computadora te ayuda mucho porque puedes estar buscando jurisprudencia o un tratado internacional en el momento que te permita generar un argumento en vivo y de manera oral para expresárselo al juez. Ahora, si ustedes no saben buscar en PDF, y eso es muy sencillo. Por ejemplo, este es un documento de PDF, ¿de acuerdo? Vamos a buscar otro, ¿de acuerdo? Ahora que pusimos, vamos a buscar una ley. Vamos a poner Código Nacional de Procedimientos Penales. Y vamos a ponerle, le damos clic y ahora que nos lance al... lo redirecciona. No me gusta mucho eso cuando sucede. Ok, tengo aquí mi documento, que ya es la ley como tal. ¿De acuerdo? Ahorita que lo abra. Listo. Tengo aquí mi documento que ya es la ley como tal. Ok. ¿Qué es lo que sucede? A lo mejor yo le puedo poner control F y me aparece aquí el buscador. Entonces, con control F me va a aparecer este buscador y a lo mejor yo le pongo ahí flagrancia, ¿no? ¿De acuerdo? Si yo le doy clic, aquí me aparece flagrancia y me va a definir qué es la flagrancia. Aquí me lo define. La flagrancia consiste en estos dos supuestos, A y B. ¿De acuerdo? Y esos son los casos de flagrancia. ¿Y qué pasa con los casos de flagrancia? Las detenciones en flagrancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y me requieren prácticamente de todo lo que implica la flagrancia. Flagrancia, entre otras cosas, te dice cuando una persona es detenida sin orden judicial, pero se detiene porque en el momento que está realizando el delito se le sorprende y obviamente tiene que ser detenida. Ok. Si yo me quedo nada más con esta definición de lo que me establece el propio Código Nacional, pues va a ser mi comprensión de una figura va a ser muy, muy pequeña. Si yo quiero encontrarle otro sentido a esta palabra, a lo mejor para poder quitar la detención de mi cliente y que no solamente se establezcan los supuestos que establece el Código Nacional, a lo mejor me voy al IUS y aquí le pongo, ¿de acuerdo? Al semanario de la Federación. Vamos a darle clic. Y acá le voy a poner buscar tesis. Le doy clic. Y me va a aparecer aquí la página del semanario de la Federación, donde podemos encontrar
cualquier tesis, de cualquier tema, que son prácticamente los criterios de la Corte. ¿De acuerdo? Lo está abriendo. Ok, ya me aparece este. Búsqueda de tesis. Ok, a lo mejor yo lo que quiero buscar es igual el contexto de flagrancia. Flagrancia. Entonces le doy clic, ¿de acuerdo? Y le doy Enter. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí me aparecen las tesis que hablan acerca de la flagrancia. Aseguramiento de vehículo, flagrancia por señalamiento en el artículo 146 del Código Nacional. Y entonces, ¿qué sucede? Si yo le doy clic a lo mejor a este, voy a tener aquí otro sentido tan solo de lo que significa la palabra flagrancia y de un caso concreto, cómo se hacen las detenciones. ¿Y qué es lo que sucede? Ya no solamente estoy estudiando la figura, una sola figura, a través de lo que me establece el Código Nacional, sino que ahora a esto, para poder yo generar a lo mejor un argumento, me puedo apoyar en esta tesis o busco otras tesis que me llegan a aparecer. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que sucede? A lo mejor sobre esto se me ocurre poner a lo mejor un tratado internacional o incluso puedo buscar a lo mejor en la doctrina, ¿no? Vamos a ponerle flagrancia. ¿De acuerdo? Y a lo mejor le doy clic y seguramente a lo mejor me va a aparecer aquí, fíjense, un significado, que este es un diccionario en materia penal que yo puedo ocupar. Y ya le estoy dando clic. Profe, es un ampliamiento, bueno, no sé si esté correcta la palabra, pero es para ampliar tu forma de defenderte, ¿no? No. Este no es, sí amplías tu forma de defenderte, pero más lo que haces es decirle al juez, ¿sabes qué, juez? No puedes dictarme sentencia o no me puedes dictar algo comprendiendo únicamente lo que la propia ley establece. Hay otras cosas que debes de comprender tú sobre la figura para que puedas aplicar un criterio correcto. O inaplicar un criterio en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si el juez, por ejemplo, normalmente los jueces, ¿qué hacen? Los jueces, por ejemplo, si es flagrancia, ven lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales y te dicen, sí se cumple el supuesto A, la fracción segunda, inciso A, de la flagrancia. Por lo tanto, queda detenido tu tal persona. Y tú como abogado defensor, ¿qué dices? Pues no me lo puedes detener. Eso dice el Código Nacional, pero no solamente debes de entender lo que dice el Código Nacional, también me tienes que entender lo que dice la jurisprudencia tal. Y si nos vamos a definiciones, también me tienes que aplicar lo del criterio interpretativo, digo, lo de la definición de tal autor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú le dices al juez, ¿sabes qué, juez? La ley dice esto, y tú dices que lo cumple, no lo cumple, porque en esta parte también hay jurisprudencia donde te dice que debe de tomarse en este sentido, y no como tú lo estás diciendo, o no solamente como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, y defiendes el argumento. Entonces, ¿qué sucede? Aquí viene esta parte de estudio de ustedes, de que no solamente debes de estudiar la ley, de que, pues bueno, nada más estudio esto y aquí, así se debe de aplicar tal y como está. No, porque si aplicamos la ley tal y como está, es interpretación literal o gramatical, la que vimos hace un ratito. Si queremos aplicar otra extensión de la comprensión, entonces tenemos que aplicar sistemática. Otra forma de interpretar la norma. Y muchas veces en esta interpretación sistemática podemos contradecir a veces hasta lo que está establecido en la propia ley. ¿Cómo ves, Josué? Ahí está bonito. Sí, ahora sí acabo de verle cómo va surgiendo a partir de palabras claves y cómo puedo buscarlas. A eso es lo que yo decía. ¿Cómo podía yo investigar? No, pues entonces, pero algo importante. Vuelvo a repetir, en materia penal te permiten llevar el sistema de cómputo. Tú puedes llevar tu computadora y abrirla ahí en el juzgado o en la audiencia, frente al juez, y puedes a lo mejor buscar algunos conceptos, pero solo en la materia penal. En todas las demás materias, lo que es la materia mercantil, lo que es la materia oral, el oral sumarísimo, que es en materia civil, los juicios agrarios, que son orales, ahí no te permiten llevar la computadora. Ahí tú nada más llevas tus puros códigos. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que hago yo? Yo les digo, yo pongo, o sea, en los 4 días antes de mi audiencia que me pongo a estudiar, obviamente para llegar a la audiencia ya bien preparado, yo me pongo a ponerle a mis códigos POST-its, ¿de acuerdo? Y algunas jurisprudencias, por ejemplo, ahorita que les decía de jurisprudencias,
las llevo impresas a la audiencia. Entonces, si tengo necesidad de generar un argumento, simplemente cito el rubro de la tesis, el título, que a lo mejor estoy yo viendo ahí, pero que en la audiencia simplemente le digo, ¿sabes qué? Pon que en apoyo y fundamento mi argumento en base a tales artículos de la ley, más, ¿no? A tal criterio de jurisprudencia, le da uno el número de jurisprudencia. Recuerden que estos son los números de jurisprudencia que aparecen, estos números de jurisprudencia. A ver, ¿dónde, profe? Estos. ¿Dónde? Ah, ya. ¿De acuerdo? Registro digital. Sí. Entonces, en base a eso, ¿qué sucede? Pues ya llevo todo preparado. Pero eso pasa en esas materias, cuando no te permiten llevar la computadora. Vuelvo a repetir. Profe, como no permiten llevar la compu, entonces puedo imprimir esto, todo el pedazo. Lo que me conviene. Ajá, lo puedo incluso asentar en una hoja. Imprimir en una hoja 3 o 4 argumentos como tesis. Y a la mera hora, no, pues miren, a esto y esto, ya me la saco ahí. ¿Así hace usted, profe? Es como llevar un acordeón, profe. Sí, en efecto, es como llevar un acordeón. ¿Por qué? Porque de alguna forma en las audiencias no te permiten ocupar el celular. O sea, de hecho, por ejemplo, en un juicio oral mercantil, por ejemplo, si tú sacas el celular y te pones a ver el celular, el propio juez te va a decir que te puede sacar de la audiencia o te puede revocar el nombramiento. Porque desde que tú inicias una audiencia, lo primero que te dice el juez es, ¿sabes qué? No puedo, les pido que por favor apaguen los teléfonos celulares porque no puede haber intervención de celulares en la audiencia. Entonces, eso es algo muy importante. Incluso ni siquiera te permiten que suene el teléfono, porque si suena el teléfono, de inmediato te va a llamar la atención y te va a decir el juez, ¿sabes qué? Si vuelve a sonar, te voy a revocar el nombramiento y te vas a tener que salir de la audiencia. Y nombro un abogado de oficio para tu cliente. Entonces, pues imagínate que te corran de tu propio juicio, pues yo creo que hasta la pena con el cliente de que el propio juez te esté corriendo, pues no es posible. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en esos casos? Llevamos esos acordeones, imprimimos, y cuando llevas a la audiencia ya llevas todo tu folder de impresiones que llevas, más tus post-its en todo tu código, porque ya cuando vas a generar la audiencia, pues ya llevas ahí toda la preparación. Y si la cosa se pone un poco difícil, de todas maneras, tú con tu estudio previo, más lo que vayas estudiado durante la semana, que donde vas poniendo tus post-its, pues puedes generar un argumento de defensa. ¿De acuerdo? No, pues así, ya le agarré. Pero, si te das cuenta, yo ahorita lo que decía... una compu, una buena, ¿no? Como esta chatarra que ando. No, ahorita, como decías tú, Josué, no es tan sencillo, porque les decía, o sea, tienes que estudiar bastante. Sí. O sea, no es nada más de que, ya leí la ley. Ah, sí, la ley dice esto, ajá. Pues sí, eso dice la ley, ¿no? Pero de ahí, otra cosa es que a lo mejor ya veamos otras posibilidades para poder sacar al cliente. Porque, por ejemplo, yo les decía hace un momento en el ejemplo que estoy dando, el juez te va a decir, sí se cumple la fracción segunda, apartado B de la flagrancia, queda detenido el cliente. Y tú en la audiencia vas a decir, no puede quedar detenido. Vámonos a la jurisprudencia, y a lo mejor no citas solamente una jurisprudencia, citas como 10, ¿no? O 5. Y sobre esa dice, ¿sabes qué? Pues, aunque diga el código esto, la jurisprudencia dice esto, y por lo tanto, no puede ser legal la detención. No puedes hacerle así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ya en la interpretación sistemática, aunque sea la misma palabra, flagrancia, al estar estudiando varias normativas, te das cuenta que no puedes aplicarla tal y como está de manera literal. Como dice ahí, como cuando la persona es detenida en el momento de cometer el delito o de inmediatamente después por su parte, el artículo trata. Exacto, o sea, ese es por poner un ejemplo, ¿no? Porque en realidad, si nos vamos hacia atrás, existen muchas jurisprudencias de la flagrancia. Ya tendríamos que estudiar para nuestra audiencia cuál es, o para nuestro escrito o promoción, cuál de todas estas nos llega a servir, ¿de acuerdo? Pero hay muchísimas. Hay más de 4 hojas, nada más de que hablan de una sola palabra, o de ejemplos de una sola palabra. Entonces, imagínense, pues, hay mucho que estudiar para ver qué es lo que pasa en el mundo de posibilidades. Por eso es una forma de aplicar interpretación jurídica. Porque sí, la literal te va a decir, no, pues dice esto, y el juez va a decir, no, pues ya, detenido. Y tú vas a decir, pero ¿por qué no? Ahora sí, pero ¿por qué vas a detenerse?
A mí el cliente no me está pagando para cumplir la ley, me está pagando para sacarlo. Para sacarlo, para Como librarlo sea. de que no lo detengan. Exacto, entonces eso es algo que también, o sea, cuando les enseñamos derecho es como de, no te quedes solo con lo que la ley dice, porque lo que la ley dice es limitativo y un abogado no puede ser limitado, tienes que ver posibilidades para poder hacer lo que tengas Sí, que hacer. es como hacer un resumen de todo, ¿no, profe? ¿Cómo que hacer un resumen? O sea, leer todas, ajá, sí, leer todas y pues lógicamente ver lo que más te conviene. Pues sí, no como resumen como tal, porque en el resumen lo que haces es pones las partes más importantes de los textos, y aquí no vas a poner las partes más importantes, vas a generar un argumento en base al estudio de todas esas, Ujú. pero al final Sí, tienes que porque tomar voy a decir, decisiones no. también. Sí, pues busco que no me detengan a mi cliente. Es más, busco sacarlo si está detenido. Ujú, exacto. Si le encuentro con que le violaron el debido proceso, ¿cómo le llaman? Sí, exacto. El de volada voy y lo saco. ¿Por qué? Porque aquí faltó esto y esto, En conforme efecto. a esto y esto, No, y pero va para afuera. eso Y ya ya es me una saqué una comprensión lana. sistemática, ya Sí. haces el estudio de tratados internacionales, de jurisprudencia, y ya no solamente lees lo que dice el Código Nacional. Ujú. ¿Ya se dieron cuenta cómo? Sí. No sé si te queda más claro así, Marisela, o quieres que te ponga o te explique otra forma. No, profe, sí, sí me queda claro. ¿De acuerdo? Entonces, ya se dieron cuenta, ya vamos dos métodos interpretativos, literal, Sí. Y el sistemático. literal y sistemático. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vas a generar argumento, ahora sí como va nuestra materia, ocupas estos métodos para ver, ok, ¿cómo vas a llegarle al juez? Y más ahora que ya no, por ejemplo, antes era más fácil. ¿Por qué? Porque como ibas a tu despacho y generabas tu escrito, pero pues ya en tu despacho estabas con tu café, con tus galletas y ya hacías tu escrito y luego los entregabas. Ahora no. Ahora en los juicios orales todo lo haces en vivo. Entonces, tú tienes que tener una buena preparación anterior, porque si no en vivo, cuando ya estés frente al juez en las audiencias, te come en vivo el propio juez por una parte, y si no te come vivo la contraparte, el abogado de la otra parte. Tienes que ir muy bien preparado para ese tipo de audiencias. ¿De acuerdo? Así debe ser. Que así debe ser. Aquel va a pelear por su cliente. Exacto. Todos vamos a pelear. Ahora sí que esta carrera es de pelea constante. Nos pagan para ir a pelear. Bueno, no pelear Sí, físicamente, pero sí no, pelear sí, pero de mentalmente. leer intelectualmente con el cerebro. Intelectualmente peleas, ¿de acuerdo? Exactamente, intelectualmente peleas, ¿de acuerdo? Ujú. Hay que Incluso leer, hay también que leer. en los juicios no siempre gana, también esto también es importante, en los juicios no siempre gana aquel que estudie más, a veces gana el que mejor decisiones tome, aunque no estudie tanto como el otro. Eso también es importante. Los métodos interpretativos también te ayudan a tomar decisiones. Y en un Ujú. juicio, a veces, eso a veces es decisivo. No solamente se trata de acumular conocimiento, es bueno, sí, sí es bueno, pero si a la hora de decidir en un caso concreto decides mal, de nada te va a servir haber estudiado 20 años la carrera y tener 4, 5, 6, 7 doctorados. Sí, la decisión es muy importante. Exacto. Sí. Sí, profe, es como bueno, un ejemplo que le pongo a ver si es cierto. Por Ajá. ejemplo, el abogado de mi familia decía que forzosamente teníamos que llamar a juicio, para una, ¿cómo se llama? Para una herencia. Y yo le comentaba que no, porque, bueno, que así, en primera no me sabía todas las direcciones y en segunda era una familia conflictiva, entonces los iba yo a llamar por edictos y el abogado decía que no, porque la ley establecía, el chiste es que le gané sin ser abogada y dijo que sí estaba yo correcto, porque sí se podía llamar por edictos y estábamos dentro de la ley. Y así se Ujú. hizo y efectivamente se ganó la propiedad y no tuve la necesidad de estarles poniendo direcciones y mandarlos a llamar y todo ese rollo. Y el abogado Exacto. se quedó así como que enojado, pero sí hubo otra forma, ¿no? Y no se interrumpió, o más bien no se le faltó a la ley, porque también estaba en no sé en qué artículo me acuerdo, que se basó para
hacerse. Exacto, exacto, sí, en efecto. Por ejemplo, en ese caso de, a lo mejor, me imagino que es un juicio intestamentario, ¿qué haces? Tú sabes que a lo mejor las personas existen, ¿no? Pero tú sabes que si tú les notificas personalmente, te van a pelear o te van a nombrar abogado. ¿Qué haces? Pues los notificas por edictos. Nada más nombras a los que conoces o los que ya sabes que tienes seguros y a los otros dices, ah, pues los mando a traer por edictos y ahí es su problema, se revisa en el periódico, ¿no? Y sigues dentro de la ley y al final sacas y todo lo haces legalmente para poder llevar a cabo la adjudicación del inmueble. Sí, se puede hacer. De eso se trata precisamente. Por eso les decía hace un momento, cuando a ti te contratan como abogado, no importa cómo tienes que hacerlo, pero lo tienes que hacer. Dentro de la ley, obviamente, pero tienes que hacerlo. Y en ese sentido tienes que ver las formas para poder aplicar un criterio. Entonces, como les decía hace un momento, tienes que tomar decisiones. Los métodos interpretativos te dan panoramas, pero también dentro de esos panoramas tienes que tomar una decisión. Ay, tengo tantas posibilidades. A lo mejor con tanto estudio te das cuenta y dices, tengo 10 o 15 posibilidades, pero tengo que decidir por una. No puedo decidir por las 15. Entonces, ahí viene el momento de también tomar la decisión. Voy por esta y sobre esa me la juego. Entonces, en ese sentido, para eso ayudan los métodos interpretativos. Aquel abogado que solamente estudia la ley y te dice, es que así se tiene que hacer, no sirve para esto. Simplemente no sirve. Va a ser como una especie de memoria, ¿no? Es que la ley dice esto y así se hace. Pues no, no, aunque la ley te diga que así se hace, si yo no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. ¿Me explico? O si no me conviene, no lo voy a hacer. Que era lo que decía en este caso Marisela. La ley te decía eso, pero no le convenía a Marisela. ¿Qué hace? Pues no lo hago. Busco otra forma. ¿Vamos bien? Sí, profe, perfecto. Listo. Bueno, vamos con el tercer método interpretativo, ¿de acuerdo? Es la interpretación histórica. Ese es el tercer método interpretativo que vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, aquí vamos a parar aquí y vamos con el tercero. Tercer método interpretativo, interpretación histórica. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la interpretación histórica? Dice, la interpretación histórica estudia los contextos anteriores que puedan influir en el entendimiento actual de las normas. Como afirma Lawrence, a veces las perspectivas gramaticales o sistemáticas dejan abiertas ciertas interrogantes, que se reducen a la pregunta, ¿qué quería el legislador crear en la norma? ¿No? Con ello llegamos al elemento histórico de la interpretación, el cual ha de tenerse en cuenta para averiguar el sentido o normativo decisivo de la ley. De manera relevante, la intención reguladora del legislador y de las decisiones valorativas por él encontradas para conseguir manifestamente esta intención siguen siendo una pauta vinculante para el juez, incluso cuando acomoda la ley por el vía de la interpretación teológica o por la vía de desarrollo del derecho o nuevas circunstancias no previstas por el legislador o cuando la complementa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en dónde ocupamos la interpretación histórica? Muy sencillo. ¿De acuerdo? Vamos a ponerla aquí. La interpretación histórica, ir a los antecedentes. ¿Y en dónde puedo ir a los antecedentes? Vamos a ver. Ley anterior, gente. O bien, si no es ir a la ley anterior, ver redacción anterior de una norma cuando esta cambia por ser reformada. ¿De acuerdo? ¿Y en dónde es muy común aplicar la interpretación histórica? Pues bien sencillo, chicos. ¿De acuerdo? El más vivo y claro ejemplo de la interpretación histórica, vamos a ponerle ejemplo. Ejemplo, es cuando ocupamos dos sentidos, la retroactividad o irretroactividad. Cuando ocupamos estos dos, forzosamente tenemos que irnos al antecedente de la ley anterior o al antecedente de la norma antes de que fuera cambiada por una reforma. Segurito vamos a ir a esa interpretación. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿saben cuál es la diferencia entre retroactividad e irretroactividad?
La neta, no. No, profe. Eso Suenan casi igual, pero no son tuvieron que igual. haber visto en la materia de constitucional. Esa no la tuvieron conmigo, pero me imagino que su profesor les debió de haber explicado el tema de la retroactividad y retroactividad. A lo mejor no las explican. Que yo me acuerde, creo que nos comentó que en ese tema venía uno que decía que no, que la ley debe de ser vigente, no retroactiva. O sea, no se debe de basar en lo pasado, sino en lo presente. Eso les dijeron, no me digan eso. Eso es completamente falso. ¿Cómo dice Es que ella? yo, ¿Cómo dijiste? sí, ¿te acuerdas, Josué, que nos dijeron que la ley debe de ser siempre la vigente, no la pasada? O sea, no deben ser retroactivas, Falso, sino chicos. Falso, chicos. No, pero tú estás, no. Es que dijo que la ley siempre tiene uno que cuidar con referencia a la aplicación que sea la vigente. O sea, si nos vamos a ir a un juicio, hay que checar cuál es la vigente, si me conviene. Lo mismo que decía el profe. Si me conviene la ley como tal y como está escrita, así lo pongo y así pido lo que yo tenga que pedir, si me conviene. Y nada más que debo de asegurarme de no agarrar una ley vieja. ¿Por qué? Porque continuamente va siendo modificada o se va reformando. Pero Entonces hay eso que es tener falso, cuidado. Josué. Eso es falso, Josué. Pero, Eso que tú pero, estás comentando, Josué, es falso. No sé quién les haya explicado eso, pero es falso. Porque cuando aplicas criterios de retroactividad y retroactividad, puedes aplicar una reforma anterior, es decir, algo que no, ya sí, no está vigente. para allá voy, Y también puedes para allá, aplicar una ley que profe. incluso ya también ha sido derogada por completo, es decir, que ya ha Sí, sido cambiada. sí, eso lo vimos que le estoy diciendo y que le voy a explicar, o que le quiero decir, eso lo vimos en Derecho Penal 1, y hicimos un ejercicio con referencia a la violación, y en Ujú. ese había, no, en un supuesto que hicimos de un ejercicio, nos decían que sí podíamos retomar una ley anterior. ¿Por qué? Porque todo dependía en el momento y en la situación y circunstancia en que se dio el delito. Entonces también sirve y sí nos explicaba, por eso es lo que yo quiero explicar esto de que sí se podía también aplicar una ley vieja, pero Ujú. o sea, de preferencia, ¿qué es lo que dice? Y es lo que usted nos está tratando de decir. La actual dice esto, pero no me conviene. Es lo que dijo el maestro de Derecho Penal, no me conviene. Ah, ok, entonces sí se va uno. Nomás que Mari lo está confundiendo, porque yo le estoy diciendo que está confundida. Siempre y cuando No, me porque dijo, convenga, por siempre y ejemplo, cuando me dijo, convenga, voy a asegurarme de ver el texto, el vigente de una ley vigente que no, que esté reformado, si me conviene. Y si no me conviene, pues entonces voy a lo anterior, pero yo no sabía que se decía y retroactiva y retroactiva. Y estas palabras sí no les entiendo qué es, pero Las dos son diferentes, no sí, las dos significan son lo diferentes. mismo. No Sí, yo significan lo por eso sí mismo. necesito saber. Las dos dependen del artículo 14 constitucional, pero no son lo mismo y también no se aplican de la misma manera. Significan cosas distintas y se aplican de manera diferente. También algo ibas a decir por ahí, este, es- Marisela. Marisela, por favor. bueno, es que aquí hay la duda, profe, porque, por ejemplo, como menciona mi compañero, era una violación, sí, pero decía que la niña fue violada, supongamos, 2016 y tenía 13 años. Y en el código anterior decía que eran menores de 14. Y en el código ya del, digamos, 2018 decía que a partir de los 12. Era estupro, Entonces, ajá, estupro. entonces nos decía, ¿qué es lo que pasa? Que ya no valía la violación. Por eso, ahorita que dice usted retroactivo y mi compañero dice que sí, digo, ahí a mí pues sí me pasó la duda porque en vez de violación se cambió a estupro y pues no se En valía aquella porque ocasión nos realmente decía, había sido acuérdate, daño. el A ver, chicos, profe, pero a ver, permítanme, sobre el ejemplo que me están poniendo,
Un delito de violación no puede cambiar a una cuestión de estupro. Este, por las siguientes cosas. O es violación o es estupro. La violación forzosamente tiene que existir el no consentimiento de un acto sexual, el no consentimiento. Es decir, que el sujeto activo obliga al sujeto pasivo a llevar a cabo la cópula. Y a eso va a ser siempre violación. En el caso del estupro, no se lleva así, porque en el caso del estupro sí hay un consentimiento. Si hay Sí un hay engaño. a través de la seducción o a través del engaño, pero hay un consentimiento. Entonces, no puedes cambiar un delito como tal de violación a estupro si las condiciones en un principio se establecieron en cuanto a que se fue forzada. Ahora sí, habría que definir si fue forzada, va a ser siempre violación, o bien si fue convencida, entonces va a ser estupro, siempre y cuando sean menores de edad. Entonces, en este caso, habría que definir primero sobre las condiciones y sobre los hechos que vertan en la carpeta de investigación, si se obligó o se convenció. Y tan solo este paradigma va a darnos la pauta de si es un delito u otro. Sí, es que se trataba de una niña que la tía, se podría decir que la vendía, porque la tía la obligaba y la llevaba de 12 años con un señor que a la tía le pagaba, y la pobre niña, pues, lógicamente era violada. La tía pasaba y la dejaba con engaños, y la niña le suplicaba que no, entonces le daban dinero a la tía, y el fulano abusaba de la niña. Cuando la abuelita se enteró, denunció, pero supuestamente en el año pasado no se consideraba violación a una niña menor de 13 años, sino eran menores de 12. Entonces se supone que el juez dictaminó que entonces era estupro porque la niña tenía 13 años, y en ese año no se consideraba violación a una niña menor de 13, Bueno, sino de 12. ok, vamos a ver ahí. Ahí hay varios delitos, ¿de acuerdo? Así como lo están comentando. ¿Qué delito habría cometido la mamá? No tenía mamá, era huérfana. Ajá, era la tía. Yo Bueno, le decía que era la tía, venta de a blancas ver, o algo así. la tía, ¿qué delito cometió? Yo decía que era trata de blancas porque pues la vendía. El delito como tal no está como trata de blancas. ¿Cómo está el delito? No me acuerdo, yo sí trato de recordarlo, pero no es como tratante de blancas. Tiene Son su dos, nombre. son dos. Uno es Sí. lenocinio y el otro es Lenocinio. trata de personas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Esos dos delitos son el que cometió la tía. Ahora, ¿qué es lo que pasa con aquel que pagaba o que le pagaba a la tía? ¿Qué delito cometió él? El delito de violación. Ok, es violación, ¿de Sí, era acuerdo? violación. Pero En esa ocasión, en mi trabajo, yo sí le puse que era violación. son dos delitos atribuibles a dos personas diferentes, Uh-huh. porque se actualiza el delito de violación con cada persona que va y como tal paga, porque la niña como tal no consentía esos actos. Sí. Sí, no, la niña lloraba y se quejaba, pero Por eso, la tía le decía que si hablaba le iba a pasar peor. entonces nunca hubo un consentimiento. O sea, nunca hubo un Así es. consentimiento de la niña, por lo tanto, estupro no es, siempre fue violación. Pero la violación la cometía el sujeto que llevaba a cabo la cópula, mientras que la tía cometía dos delitos, lenocinio y trata de personas. Uh-huh. Sí, pero el asunto aquí era de que esa ocasión se trataba de ver que si la ley podría beneficiar cuando, no cuando me podía ir a una ley anterior. De eso se Ajá, trató. Por eso es lo y que el estoy juez diciendo decía ahorita. que no Sí, por eso valía, estoy porque era diciendo que el juez retroactivo. le otorgaba siempre solo cuando a la persona. Aquella vez hasta te enojaste, dijiste, no se vale, porque decía que el juez
al presunto culpable, el juez le proporcionaba o le daba solo a él le daba la oportunidad para poderse quitar el delito y pasarlo a un delito que ya no se tomaba como violación, sí, y creo que era como estupro, y entonces eso le beneficiaba para reducir su condena. Ya no recuerdo bien cómo iba la cosa, pero Ajá, se sí trataba de puedes, eso. ok, pero al final de cuentas no es estupro tampoco como tal, sigue siendo violación. Ujú. Ya no me Ahora, acuerdo bien del caso, pero ahora, iba así de que lo que trataba de enseñarnos el profe, de que sí se podía usar una ley o una ley vieja para poder, no, o tal vez salir incluso, para quitarse más o menos años o condena de lo que ya había uno o ya había pagado. Entonces, nos enseñaba sobre eso, que sí, la ley sí se podía usar una ley vieja. Por sí eso, puedes ahorita, ocupar una ley vieja para un caso concreto o actual, la respuesta es sí, siempre y cuando va a depender de muchos supuestos, de cómo se cometió el delito, la fecha que se cometió el delito, la fecha de la reforma, la fecha de la derogación o abrogación de la reforma, de todo eso también va a depender que tú puedas aplicar un criterio de retroactividad o de retroactividad, o incluso de ultraactividad, que es otro concepto que también viene dentro del artículo 14, pero en el caso que ustedes me están poniendo, el delito de violación como tal no te estipula tampoco una edad. sí. Entonces, Sí, ahí como es que tenemos, esa era la duda, profe. ajá, Por ejemplo, si ustedes revisan, supongamos, Josué antes de podría que, defender al violador antes de que, y yo podía ah, defender a la niña. ¿Quién, ajá, cómo le puede ser en lo retroactivo? antes de que termines, aquí la situación es que el delito como tal no tiene un límite de edad, ni un mínimo ni un máximo. En cualquier momento, si no hay consentimiento, es violación. Aunque sea mayor de edad, eso ya lo habíamos dicho también, ¿no, Ari? O sea, menor de edad o mayor de edad, si no hay consentimiento, es violación. El código no te establece un parámetro de edad. Así es, desde luego, así quedó, Mari, acuérdate. Así como dice el profe también, que la violación no nada más, o sea, la violación es cuando no hay consentimiento. Y decía que en cualquier circunstancia, o sea, no había límite de edad, esa es la tónica. Sí, violación es violación porque es sin consentimiento. Y por eso hablaba Y del en el caso del estupro, estupro, y en el estupro. caso del estupro, ahí sí, el estupro se comete en menores de edad, ahí sí tiene que ser en menores de edad. Pero te dice que el estupro consiste en que sí hay consentimiento de la menor de edad o del menor de edad. Pero este consentimiento no se da porque el menor lo quiera, sino simplemente porque lo convencieron a través del engaño o lo sedujeron. Ujú. Y como es Pero era menor de edad, violación porque, como dice usted, era violación porque desde luego era menor de edad y es violación. Aunque es el violación. menor de edad no sabe defenderse, no sabe distinguir si es delito o no es delito por ser menor de edad. Pues en esa Y aún y ocasión a sí pesar de que necesita, fuera mayor de edad, José, aún y a pesar de que fuera mayor de edad, si no hay consentimiento sigue siendo violación. sigue siendo violación. Sí, en esa ocasión yo me reía porque también decía yo, entonces, que si a mí me violan, también me pueden violar. Pues desde luego que sí. Entonces ya yo asentí en eso porque dije, bueno, entonces hasta un hombre puede ser violado, ¿sí? Porque se daba Claro, de diferentes formas, ¿no? Siempre y cuando fuera penetración, ya fuera por cualquiera de las, ya, usted lo sabe más. Entonces, sí, ahí consentimos de que violación es todo aquello que no se da permiso, y eso es todo. en efecto, pero ahí incluso te define el propio Código Penal. Sí, Violación, te dice, así viene en la definición del Código Penal, te dice, así violación es viene, cuando sí, se introduce el miembro viril, así viene en el código, el así miembro viene, viril sí, por vía vaginal, vocal o anal. sí, Y luego hay otro apartado dentro del código que te dice, se equipara el delito, se equipara el delito, es decir, violación uh-huh, equiparada, cuando se introduce cualquier objeto distinto al miembro viril vía sí, oral, vaginal o anal. sí, Pero ya cuando se equipara el delito hay un aumento de pena, sí, ¿de acuerdo? Eso así viene es. en el código, o sea, Ahora, así ahorita tal con cual lo que viene en la estamos definición en hablando el código. sobre la interpretación histórica, pues también cuadra Uh-huh. con referencia a que sí se puede aplicar una ley,
ahora sí, retroactiva o la cuestión retroactiva sí se puede hacer usando lo histórico, usando la ley vieja. El No, el antecedente. antecedente, exactamente. Entonces, así es. Lo más lo que yo Pero quiero, lo que va yo quiero es ahora sí a comprender a depender su si aplica retroactividad, Ajá, va a depender si aplica retroactividad o aplica sin retroactividad. ajá, Porque puedes aplicar una anterior si aplica retroactividad, o puedes nulificar una anterior si aplica sin retroactividad. O sea que se puede decir que es como decir ayer o antier, ¿no? O sea, Ajá. algo así. Tienen, como tal, ¿saben en qué consiste cada una de estas? Primero, retroactividad de retroactividad o no. No son lo mismo, les vuelvo a repetir, no son lo mismo. Las yo no dos sé, profe, yo de surgen del plano no sé. artículo 14 constitucional, pero no son lo mismo. Yo sí no sé bien qué es. Ok, Mejor me agarro vamos mi a buscarlo diccionario aquí. y sí. Vamos a buscar retroactividad de la ley y retroactividad de la ley. Vean lo que dice en base a esto, ¿de acuerdo? Retroactividad, algunas definiciones rápidas, ¿de acuerdo? Dice, retroactividad, en derecho, la retroactividad es la aplicación de nuevas normas a actos jurídicos, hechos pasados o previos a la ley, debido al principio de seguridad jurídica que protegen la certidumbre sobre los derechos y obligaciones. Por regla general, la ley no es retroactiva y solo regula hechos posteriores a su sanción. Y en el caso de la retroactividad, se dice, aquí viene otra, esta no es. Viene en el caso de la retroactividad, se dice que no se puede aplicar una ley anterior, en pocas palabras, porque lejos de beneficiarte, te perjudica. Ajá. ¿De acuerdo? Aún y a pesar de que el hecho se haya cometido con esa ley. No apareció la palabra irretroactividad, ¿verdad? No, no aparece, sí aparece, pero tendría yo que buscarla, una definición como tal. La mayoría te habla acerca de la retroactividad, pero no es De lo mismo, retroactividad. retroactividad Sí, e porque ya la irretroactividad. otra irretroactividad es más perrona esa palabra. Tiene más poder. Por eso no aparece ahí. No, no es por eso, simplemente que a veces se logra como generar un argumento, una falacia, ¿no? En realidad una falacia de que significan lo mismo y no son lo mismo. Retroactividad es cuando puedes aplicar una norma anterior porque te beneficia, ¿de acuerdo? Siempre y cuando el hecho se haya cometido con esa ley. Supongamos, hoy se comete a lo mejor un hecho y mañana cambian, reforman, ¿de acuerdo? Y esa Ajá. nueva reforma me perjudica, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Si yo, de alguna manera, o si el juez, en el momento que me hacen la denuncia, se van a dar cuenta que ya a lo mejor ya hay una reforma. Me la quieren aplicar y yo le voy a decir, ¿sabes qué? No, no me la puedes aplicar porque yo cometí el delito en tal parte. Y en tal día estaba aplicable tal criterio, por lo tanto me tienes que aplicar la ley anterior y no la que está vigente en este momento. Y solo si me Aplica conviene retro, también. solo si te conviene, pero va a depender también en el momento en que se haya cometido el hecho. Sí. Es lo que aquella vez nos ¿De acuerdo? platicaba el maestro Y en el yo sí caso me acuerdo en de el eso. caso de la irretroactividad, es, por ejemplo, que no te apliquen la ley anterior, a pesar de que el hecho se haya cometido con esa ley, y que por el contrario, te apliquen la nueva porque te beneficia. Ajá. Eso es lo que nos hablaba, es lo que yo trataba de decir. Pero no, esta palabra de irretroactividad suena igual a retroactividad, se parecen mucho, pero Pero no es nada lo que mismo. ver, son diferentes. Entonces, sí, yo soy de los que digo, mejor me agarro mi diccionario y le busco para comprenderla bien en su esencia, ¿sí? Para Así saber, es. sí, para ¿De saber acuerdo? diferir. Sí, yo sí, sí. Por eso decía, ahí había la confusión de que si no se podía, la ley no, sí, sí hablaban, sí se habló. Eso fue en derecho penal. Eso fue en derecho penal que nos dieron esa clase, incluso hice yo una Pero tarea. bueno, sobre esta parte no es lo mismo. Ustedes que tenían la No, confusión, no es lo mismo, ¿de acuerdo? no, no es lo En el mismo. caso de aplicar estas, y ahorita que estamos hablando acerca de la interpretación, va a depender de dos cosas fundamentales. Uno, ¿cuándo se comete el hecho? Y dos,
cuándo se comete la reforma. Cuando tú tienes de estos dos elementos, de cuándo se comete el hecho y cuándo se comete la reforma, entonces en ese momento vas a estar en la posibilidad de saber si te conviene aplicar retro o irretroactividad. Porque incluso en las denuncias, ahorita en el momento penal, vas a tener 3 momentos que tienes que evaluar para saber si aplicas retro o irretroactividad. ¿Cuáles son esos 3 elementos? 1, el momento en que cometes el hecho. 2, el momento en que se comete la reforma. Y 3, el momento en que se lleva a cabo la denuncia. En base a estos 3 y a estas 3 fechas que van a ser distintas, tú vas a saber en la defensa jurídica si te conviene aplicar retroactividad, que te apliquen una ley anterior, o te conviene aplicar irretroactividad, que te apliquen una nueva porque la anterior te perjudica y la nueva te beneficia. Pero vas a depender de esas 3 fechas históricas, y en algunos casos hasta dependes de más supuestos. Y yo les iba a poner un ejemplo, por ejemplo, en materia laboral, para que viéramos cuántos supuestos se pueden aplicar para poder definir si es retro o irretroactividad. Pero al menos esos 3 siempre vas a tener que tomar en cuenta. ¿Cuándo cometes el hecho? ¿Cuándo se comete la reforma? ¿Y cuándo te llevan a cabo la denuncia o la acción, si es que es una acción mercantil, civil, familiar o lo que sea, en el momento en que se interpone la demanda como tal? Dependes de 3 momentos para poder definir si es retro o irretroactividad la que te va a aplicar. Sí, de 3 fechas, de 3 cosas. Sí, así es, así es. ¿De acuerdo? Yo sí estoy. Pero bueno, ya no. Ahí, Marisela, ¿sigues teniendo duda o no? No, profe, está bien. Lo que pasa es que veo que mi compañero se confunde y dice que yo estoy loca, pero no. Sí, yo no sabía eso de lo retroactivo y lo que dice, lo comprendo como lo explica usted, pero no lo habíamos visto. ¿No lo habían visto? No, profe, honestamente no, porque estoy checando mis clases pasadas y no, se quedó exactamente como estuvo. Por eso les decía hace un momento, estos principios se ven en derecho constitucional, ustedes no tomaron derecho constitucional conmigo, por eso es que les ponía el ejemplo de la interpretación histórica. Pero bueno, ya ahorita que lo están diciendo, si no lo vieron, no se preocupen, lo vemos y lo ejemplificamos para que queden claros estos conceptos constitucionales que se aplican en la interpretación histórica. Y como si se han dado cuenta a lo largo de la clase, los métodos interpretativos ocupan las reglas de todas las materias, de todas. Si tú de alguna manera, ahorita decía, hace un ratito decía José en la interpretación sistemática, es que es un chorro lo que hay que buscar, sí, es un chorro lo que hay que buscar muchísimo, pero a veces en la interpretación sistemática puedes incluso inaplicar lo que la ley te está estableciendo. Por eso cuando a veces te enfrentas en realidad, incluso con los métodos interpretativos, yo les decía, creo que no sé si se los digo a ustedes o si no se los digo, normalmente cuando te enfrentas a funcionarios públicos, que son ya sea un ministerio público, un secretario de juzgado, bueno, depende de si es de juzgado de local o federal, porque sí cambia mucho la interpretación o la comprensión de la ley si es de un juzgado local o federal. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que normalmente, incluso si ustedes se han topado con funcionarios, lo más seguro es que les digan, es que no se puede. Es que no se puede porque la ley dice que no se puede. Y si la ley dice que no se puede, pues no se puede. Y a veces, ¿qué es lo que pasa con nosotros cuando a veces tratamos o hablamos con ellos? No los bajamos de ignorantes. ¿Por qué? Porque no aplican más que el método literal o gramatical, que es el que ahorita les enseñé en un principio. Es el único método que les conviene siempre a ellos. Públicos. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando a ti te contratan como abogado, aplicas otros métodos, que son los que estamos viendo ahorita. Todavía me faltan más. Ya vimos 3 ahorita, con este sería el tercero, pero faltan más, les decía, mínimo son 18. Yo nada más quiero enseñarles 5 y con eso ya, con eso es para que ustedes generen argumentos. Pero al final de cuentas, la propia dogmática nos dice que son 18 métodos interpretativos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente cuando platicas con funcionarios públicos, hasta parece que llevan aquí en la cabeza, es una especie como de grabadora. Y te repiten todo como grabadora. Es que la ley dice que no se puede, pues no se puede. Y cuando tú platiques, pues ¿cómo no se va a poder? Si la propia jurisprudencia dice que no, o el propio tratado internacional dice que no es como la ley lo está estableciendo. Pero lamentablemente a veces cuando tratamos con este tipo de personas, ellos piensan que saben mucho porque se graban o se memorizan la ley, y la ley no se memoriza, la ley se comprende, y ahorita ustedes con lo que estamos viendo con los métodos interpretativos, es precisamente lo que tú vas a generar, comprensión de la norma para generar argumento jurídico en la defensa o posición de algún postulado, ya sea de una acción o de una denuncia en materia penal, para hacer valer lo que al derecho convenga. Entonces es muchísimo más complejo que aprenderte la ley y aplicarla tal y como está. Es muchísimo más complejo.
Es que sí le conviene a ellos porque son funcionarios públicos y son los lineamientos que se deben de apegar, pero ya en el caso de ser uno defensor o abogado, entonces no, porque me tengo que ir por los métodos interpretativos. Exactamente, no lo pudiste haber dicho mejor. Exactamente, el ejercicio jurisdiccional de administración de justicia te obliga a aplicar la ley tal y como está hecha. Y normalmente así es como te la generan. Cuando tú vas a un tribunal, te la quieren aplicar así, tal y como está redactada. Y tú cuando llegas como defensor dices, no, no se puede, tiene que ser así. Aunque la ley diga que es así, la jurisprudencia dice que es así, o el tratado internacional dice que es así. Entonces, por lo tanto, aunque la ley diga que es así, no se puede aplicar así. Y normalmente, ¿qué te dice el juez? No, es que no es así, tiene que ser así como está en la ley. Y tú dices, es que no tiene que ser así. Ahora, un ejemplo de esto, para que se den una idea. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Y por eso se acuerdan incluso de lo que yo les explicaba. Cuando tú tienes una sentencia, o sea, si tienes una sentencia de un juez en donde te dice que se tiene que hacer un postulado o una resolución de un conflicto de una naturaleza, ¿qué es lo que pasa? Con los métodos interpretativos llevas a cabo la apelación, o bien te vas hasta el amparo directo. Y de en estos dos, puedes revocar la sentencia que un juez ya te está decretando. Y no es porque el juez ahora sí sepa todo. La ley dice que sabe todo, pero de ahí a que lo sepa, eso es lo que vamos a ver en el juicio. Por eso Se sirven va a ver todavía. por eso sirven los medios de impugnación en materia jurídica, para poder controvertir lo que el propio juez me está estableciendo. Y se puede hacer, y es válido, y es legal, y puedo cambiar la sentencia o el sentido de la sentencia que un juez ya me dictó. No es necesario de que... Además de los medios de impugnación también, el de amparo, ¿no? También. Ajá, que no es como tal un medio de impugnación, es un juicio extraordinario, así lo establece la dogmática, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas te permite poder cambiar las decisiones de lo que un juez ya decidió. Y no por el hecho de que sea juez lo tienes que tener como, lo máximo. Pues eso se creerá él. De ahí a que lo sea, pues vamos a ver si en realidad lo es. Pues sí. ¿De acuerdo? Así es. Pero bueno, me faltan todavía algunos otros 2 métodos más. Quiero ver el analógico y quiero ver el teológico, dos métodos interpretativos más, para que al menos tengamos esos 5 que yo les decía. El documento que tienen ahí en la plataforma habla de 7, pero yo solamente quiero que tengan 5. Y ya si estudian o compran un libro acerca de interpretación jurídica o de axiología ¿Qué jurídica. libro lo recomiendas? Esto que estamos viendo, interpretar la norma, es axiología jurídica. Eso, bueno, ya se van a dar cuenta que hay 18 métodos interpretativos y no solamente es uno. Pero bueno, eso ya, yo me conformo que aunque 5, con que dominen 5, con eso me conformo, ¿de acuerdo? Sí, profe. Oiga, ¿qué Dígame. método, qué Profe. libro nos recomienda? Fíjate que en el caso de argumentación jurídica, yo ocupo mucho, incluso si quieren les paso fotografía del libro, de uno de Robert Alexi. Y ¿Cómo que se la llama el verdad, autor? para Robert Alexi, así se llama, para mí es bastante bueno. Ya si quieren uno muy básico, pero la verdad yo no lo recomiendo, a mí no me gusta mucho cómo redacta, es Carbonell, en los libros del Centro Jurídico Carbonell. Para mí esos son como libros de primaria, son libros muy sencillos, son baratos, no cuestan más de 100 pesos o pónganle 150 pesos y son como compendios muy reducidos. Pero en el caso de Carbonell, y por eso les decía que para mí son como libros de primaria, porque lo que hace nada más es como generarte definiciones y ejemplos. Mientras que Robert Alexi, en el libro de argumentación jurídica, que básicamente trata acerca de cómo generar argumentos, te explica cómo empezar a construir argumentos. Y no solamente te los define, sino te dice, o puedes ocupar este método para poder construir de esta naturaleza. Y te hace referencia a los métodos interpretativos. O bien, puedes construir de esta naturaleza y aplicas estos. Y me parece bastante bueno. Sí, es un poco más complicado de leer, sí es más complicado de leer. En cuanto a costos de libros, es un poquito más del doble de lo que te cuesta a lo mejor el de Carbonell, pero lo bueno de Robert Alexi es que te logra diseñar un método de construcción argumentativa, mientras que en el caso de Carbonell no te enseña eso, Carbonell nada más te lo define, y como te define y te pongo el ejemplo y hasta ahí, mientras que Robert Alexi te dice, es así, y aparte te digo cómo lo vas a construir. Y es como más explicativo. Ajá. Librería Gandhi. Los de Carbonell, la editorial, pues son los mismos que genera Carbonell, y el de Robert Alexi, y hay otro, ahorita que me acuerdo, hay otro también que ocupo, pero ese se llama, igual se llama argumentación jurídica,
pero habla acerca de los métodos de construcción. Ese sí es específicamente de los métodos de construcción, y ese es de Manuel Atienza. Métodos de construcción. Métodos de construcción de argumentativos o jurídicos, pero el autor es Manuel Atienza, es un libro blanco. El de Carbonell es un libro amarillo, tengo los dos, por eso, si quieren les paso ¿Cómo fotos. se llama el autor? ¿No? Profe, ¿cómo se llama el autor? Manuel Atienza. Manuel. Uh-huh. ¿Cuánto cuestan los libros? ¿De acuerdo? Esos, si ustedes los gustan comprar, no son obligatorios, ya es si ustedes lo quieren hacer. El de Carbonell ha de andar como entre 130 y 150 pesos, más o menos. Más o menos. El de Robert Alexi ha de andar como entre 350 y 450 pesos. Es el que recomienda usted, ¿no? Es el que yo recomiendo. Y ese o el de Manuel Atienza. El de Manuel Atienza también está bastante bien. Pero el de Manuel Atienza sí es un libro que anda arriba de los 600. Ajá. Oiga, está bien, profe. Otro. La clase anterior a esta no subió. No, sí la subí. No, nomás encontré la primera. No, están las dos, ahorita te enseño. Bueno, la voy a checar. Y mira, otra cosa, profe. Acá está. ¿Sale? Clase en vivo. Ahí está. Ah, no, sí, es cierto. Entonces. Sí, no subió. Ya la tengo. Solamente es que tiene problemas con el YouTube. No, pero ya estaban las dos. Sí, a ver, no me aparece. Déjame ver. No, ya estaban las dos. ¿Quién sabe qué pasó? Esta la va a subir todas. También, ¿no, profe? Sí, no me tardo mucho porque ahorita que acabe, a las 2 de la tarde que termino de dar clase, las empiezo a subir. Oiga, es que ahora tarda, no sé por qué, pero más o menos se tarda un buen rato en subirlas, ¿eh? No me pasaba, pero sí. Estas que subí, me costó varios días subirlas, no sé sí, por qué, no sé si es ahí mi modem, no es mi modem, o a lo mejor es mi señal de internet, porque luego ven que te hackean las cuentas y se logran colgar de tu clave de internet. Sí. Oiga, no quería preguntar esto también, pero algún trabajito, porque si no. No, espérame. A ver, espérame, José, espérame, es de argumentación 19. Ahí está la del 2. Es esta. Copiar dirección de enlace. Es esta. Aquí está. Sí, a lo mejor ahí pensé que sí la había anclado y me confundí ahí porque está la del 19, pero esta es la que sí ya está en YouTube, pero sí se me olvidó ahí. O a lo mejor no lo logré guardar. Ajá. Chicos, a ver, pero bueno, ya me tengo que ir porque ya es sí. Ya voy con la otra clase. Ya acabó. Nada más aquí hago el vínculo y vamos a agregar y lo vamos a poner aquí guardar. Pero sí, ya estaba en YouTube desde que subí todas, ya estaban todas. Dale, chicos, profe. Bueno, hasta aquí la sesión y nos estamos viendo, ¿de acuerdo? Bueno, profe, sale. Sí, profe, hasta luego. Vale, bye.